Entonces, hay una serie de sistemas dentro de tu cerebro que están por defecto que monopolizan tu energía mentalmente. Y simplemente son ellos los que están monopolizando, casi tiranizando la energía. ¿Qué ocurre? Al acallar, gracias a estas plantas, que suelen ser plantas, al acallar estas partes, esa energía se libera y va a otras partes del cerebro. Muy buenas, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y para ello os traigo aquí a un invitado de honor, que es mi hermano Sergio Martín, puesto que él es una persona que es también como yo un educador, le gusta compartir, está siempre investigando y además es una persona que ha hecho mucha experimentación en sí mismo con este tema de los nootrópicos, psicodélicos, sustancias que alteran nuestra conciencia, ¿vale? Y a todos nos interesa, a todos queremos alterar nuestra conciencia, obviamente de una forma positiva, porque si cambiamos el individuo, pues también podemos cambiar la sociedad, etc. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy, chicos. Y con las preguntas que os surjan, que me podéis mandar, los que estáis en Patreon, pues con eso vamos a hacer una segunda parte, ¿vale? Específicamente para contestar vuestras preguntas que nos dejéis. Si te quieres apuntar a Patreon, abajo tienes el enlace. Sergio, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. ¿Qué tal estás hoy? Muy buenas, encantado de estar aquí y la verdad es que agradezco este tipo de invitaciones porque si no fuera por ellas, a veces pues caería en las rutinas y eso está muy bien para obligarte a ti mismo a pues un poco a refrescarte y a ordenar los pensamientos. Pues venga, vamos a empezar a hablar un poco en general, qué es esto de alterar la conciencia, alterar la mente y darnos un poco un pantallazo de qué son los nootrópicos, qué son los alucinógenos, por otro lado, por ejemplo, la psilocibina, ¿vale? Venga, cuéntanos. Para empezar, hay que decir que en muchos aspectos la gente le tiene mucho miedo a ese tipo de sustancias. Respeto, ¿no? Hay mucho, bueno, no respeto, diría directamente miedo. En parte se le ha infundido, se le ha creado ese miedo por falta de conocimiento y es curioso porque la gente tiene totalmente aceptado el alcohol o tiene totalmente aceptado el café porque son sustancias aceptadas, pero ambas son sustancias que afectan a la conciencia. Entonces, como está normalizado, la gente no lo ve mal, no lo ve como algo normal. Sin embargo, ambas pueden tener efectos negativos y positivos. Sin embargo, hay otras sustancias que no están dentro del scope, como se dice en inglés, ¿no? De la gama, digamos. Sí, de la gama que manejamos, que tienen unos efectos increíbles, que son unas herramientas increíbles y que la gente debería conocer para utilizar correctamente. Entonces, has dicho una cosa que es muy interesante y es que todos los seres de alguna forma desean cambiar su conciencia, ¿de acuerdo? Es muy interesante ver cómo muchos animales, por no decir todos los animales, en el momento que tienen la oportunidad de alterar su conciencia a través de ciertas sustancias, lo hacen. Los gatos, hay una planta, que no me acuerdo en español cómo se llama, que básicamente los coloca y de hecho por visto es bueno para ellos. Se sabe perfectamente que los monos, los elefantes, felinos, en cuanto detectan alguna cosa, alguna planta que puedan ingerir y que simplemente les altera la conciencia, lo van a hacer. Y creo que de alguna forma es un deseo casi universal de todos los seres, aunque no sea necesariamente, y eso es otra de las cosas que quiero hablar al final. Hay muchas formas de cambiar la perspectiva con la que percibimos el mundo sin necesidad de utilizar ninguna sustancia. Porque en definitiva, y ulteriormente, y es lo que iba a acabar un poco la conversación de hoy, pero podemos abrirla también con esto, es que en definitiva tú eres la sustancia, ¿de acuerdo? Tú eres la sustancia. Pero básicamente lo que debemos de entender es que estamos a veces tiranizados por la propia mente, en el sentido de que nosotros, primero, ¿qué es nosotros? ¿Qué es el yo? ¿Qué es la conciencia? ¿No? Es la pregunta de preguntas, no acabamos de entender qué es la conciencia. Pero si entendemos que ulteriormente somos el observador, ¿vale? Aquello que observa, que está detrás, aquello que percibe la experiencia que estamos experimentando,
aquello que está incluso detrás de la propia mente, diríamos que la mente es simplemente unas gafas con unos filtros. Es Y exactamente lo que te iba a dependiendo... decir, que me parece que la conciencia es como un filtro, unas Exacto. gafas. Entonces tú le echas gafas, o sea que nosotros estamos detrás, nosotros somos el observador de detrás y ese filtro lo podemos alterar con Claro. nootrópicos, con psicodélicos Con X se puede y con alterar. otras Hay cosas, y con infinidad otras de cosas. formas. Con la Hay propia infinidad de dieta, con la formas de propia dieta, que alterar. vamos a hablar un poco ahora de eso también. Ujú. Entonces, Entonces, decías lo de las gafas, sí, sí. son gafas, básicamente son unas gafas. Entonces, dependiendo de qué gafas tengas, pues vas a percibir la realidad de una forma o de otra. ¿Qué ocurre? Que nosotros que hay un sistema dentro del sistema nervioso, se llama el sistema por defecto, ¿de acuerdo? Que es el que va por defecto, ¿de acuerdo? Y que hay veces que nos causan más problemas de los que nos solucionan. Entonces, por poner un ejemplo, alguien dijo una vez que el dolor no es más que un exceso de yo. Un exceso de yo. ¿A qué se refiere? Digamos que la parte del cerebro, de la mente, en la que diríamos que se encuentra el concepto de yo, a veces lo tenemos, vamos a decir, en exceso activado. Entonces, de alguna forma estamos tan obsesionados con el yo, todo lo que me afecta a mí, yo, mí, yo, que cuando por alguna razón podemos desconectar esa parte del yo, es una liberación, porque ese ruido cesa. Y dejamos de decir yo, para simplemente ser y estar en el momento. E incluso hay quien reporta el sentirse conectado con las cosas, con la gente, etcétera, etcétera. Porque se siente partícipe de algo de lo que antes no se podía sentir partícipe. Porque había un ruido del yo que le impedía percibir la vida, la realidad de otra manera. Eso es lo que a un nivel más profundo, algunas personas a nivel espiritual, a través de ciertas experiencias psicodélicas o no, unas prácticas espirituales, denominan la muerte del yo. ¿Ok? Vale. No es necesariamente el objetivo de esta pequeña charla el llegar a tal lugar. Simplemente el objetivo de esta charla es daros un pantallazo general de lo que son principalmente los nootrópicos y los psicodélicos. Entonces vamos a empezar, si os parece, por los nootrópicos. ¿Y qué significa la palabra nootrópico? ¿Ok? El nootrópico viene del griego nos, y tropé. Nos significa mente y tropé, encenderse. Entonces, estamos hablando de todas las sustancias que de alguna forma encenderían la mente, que activarían la mente. ¿Ok? O sea, por ¿Qué ejemplo, sería un nootrópico? café podría decir es un nootrópico. Es un nootrópico. Mate, café son nootrópicos. Efectivamente, son nootrópicos. Entonces, cuando la gente piensa en nootrópicos, muchas veces los que ya están familiarizados con esto, piensan en una película de Bradley Cooper que se llama Sin Límites, en español, o Limitless. Entonces, es muy famoso, es una muy buena película, la verdad es que es muy entretenida. Entonces, él básicamente toma un medicamento que se llama el NZT, básicamente se lo toma y se convierte en alguien infinitamente más inteligente. ¿Ok? Entonces, todo el mundo que empieza en el mundo de los nootrópicos te va a decir en algún momento determinado que se ha visto inspirado por ese tipo de película. Porque esperan poder encontrar el nootrópico que sea básicamente el NZT. Entonces, hay que decir que el NZT, si has visto la película, no existe como tal. No existe una sustancia que te haga más inteligente. ¿Ok? O sea, esa sustancia de la película no existe, se la inventaron para la película. No existe, ni siquiera el nootrópico más potente del mundo funcionaría como tal. Entonces vamos a explicar qué significa eso. Voy a poner un ejemplo futbolístico para que lo entienda todo el mundo, aunque yo no soy personalmente muy fan del fútbol en este caso. Vamos a coger un jugador que todo el mundo reconoce como muy bueno, que es Lionel Messi. ¿De acuerdo? Entonces, Lionel Messi es reconocido como probablemente, aquí hay disputas, pero bueno, es uno que es muy bueno.
el mejor jugador o uno de los mejores. Okay. No es ni el más rápido, ni es el que chuta más fuerte, ni es el que salta más alto, pero juega muy bien al fútbol. De hecho, no tiene mucha resistencia, se cansa mucho, por poner un ejemplo. ¿Existiría una píldora que te la tomaras y te hiciera jugar como Messi? No. Pero sí que existirían sustancias que te hacen correr más rápido, saltar más alto, chutar más fuerte. Entonces, en términos mentales, existen algunas sustancias que te hacen retener más memoria a corto plazo, tener más atención, O sea, tener si más usásemos energía a nivel un mental. ejemplo si usásemos un ejemplo de un coche, por ejemplo, pues podríamos tomar sustancias, ponerlas al coche que le hace más rápido, más potente, etcétera, pero no Pero no es el mejor necesariamente conductor. conducir mejor. Conducir mejor es, digamos, la inteligencia, el discernimiento, y eso es otra cosa. Exactamente, Y es eso el es lo mismo que ejemplo. no puedes eso es lo que tú no puedes alterar, eso es lo que no puedes aumentar. Pero sí que puedes Habría algo que sí que se calcular acercaría más y lo comentaremos al rápido, no final. sé qué. Pero básicamente ese es el concepto. No sé qué pasa con internet, de vez en cuando se acelera. No sé si estás conectado a un wifi, Sergio, o Estoy estás conectado al con wifi, los datos efectivamente. del teléfono. Estoy conectado al wifi. Vale, porque de vez en cuando se acelera y vale. Pero de momento no nos da mucho problema. Vale. Bueno, yo me acelero mucho también, Bueno, entonces a lo no mejor. eres tú. Te aceleras, pero no eres tú. Vale, Vale, entonces neutrópicos es cualquier sustancia que altera la mente, como efectivamente. comentas. ¿Y qué diferencia hay eso Efectivamente. con alucinógenos, Vale, por partes, por por partes, ejemplo? por Ah, partes. perdona, Olvídate, pensaba que vamos a dejar los habías... Sí. alucinógenos para después. Vamos a hacerlo Vale, muy por partes. vale, muy bien. Entonces, están bien, yo no estoy en contra de los nootrópicos. Y de hecho, vamos a dar una lista de nootrópicos contrastados, seguros, que probablemente te pueden ayudar mucho. Pero la realidad es que si tú quieres optimizar tu pensamiento, si tú quieres básicamente mejorar la actividad de tu cerebro, tenemos que empezar por la base, ¿de acuerdo? La base es la base. Lo importante es que lo importante sea lo importante. Entonces, tú no puedes saltarte los principios fundamentales de las cosas. Tienes que entenderlos y trabajar sobre ello. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el cerebro, de lo cual sabemos muy poco, pero cada vez sabemos más. Entonces, si una persona quiere optimizar su cerebro, lo primero que tiene que hacer es algo que ya hemos comentado aquí, que tú has comentado en otros vídeos, pero probablemente lo más acertado sería hacerse el test de Braverman, que Guillermo ha, como primicia mundial, traducido al español. Primicia ¿Okay? mundialísima. Vale, entonces, ¿esto qué es? Hay un enlace que vais a tener abajo, puedes pinchar, es testdebraverman.com. Es un enlace donde tienes unas preguntas traducidas del test original de Braverman, que es un médico americano. Es gratuito, lo puedes hacer y vas a ver que es posible que tengas una deficiencia en uno de los 4 neurotransmisores más importantes, que son dopamina, acetilcolina, GABA o serotonina, ¿vale? Recomiendo que todo el mundo haga esto porque además el documento en PDF tiene también unas directrices para ayudarte a aumentar si tienes una deficiencia con nutrición, porque la química, o sea, la comida es química también, entonces el cuerpo lo utiliza para crear neurotransmisores. Los neurotransmisores pues vienen de ciertos precursores que a veces son aminoácidos, son vitaminas, entonces ahí vas a tener ideas muy buenas que te van a dar mucha información de cómo estás operando ahora mismo tu mente, tus neurotransmisores, ¿vale? Si a tu coche le falta gasolina, le faltan caballos, ¿qué puedes hacer para mejorar tu coche? ¿Vale? No sé si me he explicado, Sergio, pero bueno, aquí tienes enlace abajo, chicos, para todo el mundo. Test de Braverman, eso sería la base, Sergio, ¿no? Que Eso sigamos. sería la base. Vale. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, ay, no tengo mucha memoria, no tal, voy a tomarme me han dicho que este nootrópico es bueno, pues a lo mejor te da dolor de cabeza, a lo mejor te mareas, a lo mejor no te hace nada, a lo mejor te da ansiedad. ¿Por qué? Porque está afectando a alguno de sus neurotransmisores. Básicamente, por decirlo de otra forma un poco bruta, un nootrópico es un café diferente, es otro tipo de café que va a actuar sobre otro neurotransmisor, ¿vale? El café en concreto, no vamos a hablar aquí largo y tendido sobre cómo funciona la cafeína, pero lo que hace principalmente la cafeína es inhibir el sueño, ¿vale? Inhibir el sueño y activa un poco la dopamina. Entonces, pues bueno, te activa, te enciende un poquito y ya explicaremos cómo
si llega el tiempo y el momento necesario, cómo hace para trabajar sobre el sueño. Pero ¿por qué decía todo esto? Que el test de Bremer es muy importante. Porque a lo mejor tú te haces el test y descubres que tienes un neurotransmisor que es el dominante, por tanto tienes que alimentar a tu cerebro de tal manera que optimices ese neurotransmisor porque tiende a utilizarlo más, y tienes uno que es deficiente. Entonces, si tienes, por poner un ejemplo, deficiente, que es lo que a mí me ocurría, GABA, que ya ahora explicaré qué básicamente hace cada neurotransmisor, aunque es difícil de determinarlo, ¿no? Pero GABA principalmente es el neurotransmisor que reduce la actividad neuronal. Es básicamente el freno. Entonces, si tú no tienes freno, pues imagínate qué horror ir conduciendo por una carretera sin freno. Si tú no tienes, si tu actividad cerebral, tienes muy poca GABA, vas a estar estresado, vas a activar todos los sistemas de emergencia y vas a estar siempre en modo lucha o huida. Por tanto, se va a ver comprometido tu proceso neuronal. Si tú de alguna forma puedes actuar sobre los receptores del GABA de una forma que no te cause daño, vas a pensar mucho más claramente, mucho más fríamente. De hecho, adelanto que el primer nootrópico que se crea de forma artificial, que es un nootrópico súper estudiadísimo, que se utiliza ya como medicamento neuroprotector y que es el padre de los nootrópicos, es el piracetam. ¿Vale? No vamos a hablar en detalle porque esto nos llevaría horas solo cada elemento, porque os repito que hoy quiero dar un pantallazo y en base a vuestras preguntas desarrollarlo. El piracetam, de hecho, es un derivado del GABA. Es decir, va a actuar sobre los receptores del GABA. ¿Ok? Pero como hay muchos otros que son versiones del piracetam o que actúan sobre diferentes neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, no voy ahora a hacer un desglose de todos los neurotransmisores porque sería un tema complicadísimo. Aunque voy a ofrecer algunos neurotransmisores que considero que son muy seguros, de fácil acceso, que tienen mucho contraste a nivel científico y que realmente son efectivos. ¿Ok? Vale, no quiero perderme. Entonces, la base, lo primero es hacer correctamente un test de Bremer y optimizar eso. Vale, porque por ejemplo, como tú decías, ¿qué pasa si se está diagnosticando a mucha gente? A veces se hacen unas preguntas y se asume que a lo mejor tiene una serotonina baja, ¿vale? Entonces se le da esta prescripción, ¿vale? Para aumentar la serotonina o frenar la reabsorción de serotonina, ¿vale? Que son los famosos SSRS, estos, ¿no? Entonces, claro, si la persona ya tiene un exceso de serotonina, que puede ser el caso, por ejemplo, de alguien que es sobremetilado, como puede ser tú a lo mejor, que ya hemos hablado en otro día de la metilación, pues le estás haciendo la puñeta y por eso a esta persona lo estás machacando, no lo estás ayudando, lo estás haciendo lo opuesto. Porque de cada 10 personas que están mal psicológicamente, a lo mejor, vamos a decir, 7 les falta serotonina, pero los otros 3 no, a lo mejor tienen exceso. Entonces, por eso empezar por la base, como tú dices, es muy importante saber cuál es tu neurotransmisor dominante, posible deficiencia, y eso sería el punto de partida para luego ver qué neutrópicos o qué sustancias nos pueden ayudar o no, porque todos somos un poco diferentes en esto, ¿verdad? Es un poco lo que estás queriendo decirnos. Efectivamente, has metido el dedo en la llaga directamente, así sin entonces, pero tarde o temprano había que abrir ese melón. Entonces, mira, es curioso porque creo que es en 2021, si no recuerdo mal, lo tengo aquí el estudio. Bueno, se publicó un estudio en el que básicamente tira por el suelo prácticamente décadas de psiquiatría, ¿de acuerdo? La psiquiatría nos daría para muchas horas con respecto a la psiquiatría y nos arriesgaríamos a que nos cerraran el canal probablemente. Pero bueno, hay que ser valiente. Pero el tema es el siguiente, y es que tal cual se ha entendido la teoría de la deficiencia de serotonina o de desequilibrios neuronales de neurotransmisores en el cerebro, se ha visto que no es así. Entonces, durante mucho tiempo, desafortunadamente, la psiquiatría ha consistido en hacer como que escuchas a una persona, uy, eso me suena a depresión.
antidepresivos. Uy, eso me suena tal. Ansiolíticos. Uy, ese tío está un poco loco. Voy a darle también antipsicótico. Entonces, se ha dado muchos medicamentos que tenían más efectos secundarios que otra cosa, a veces muy poco efectivos, y se han sobrediagnosticado enfermedades que a veces ni existían, etcétera, etcétera. Es un tema complicado. Entonces, a veces se ha hecho más mal que bien. Y sin embargo, hay gente que realmente tiene desequilibrios neuronales, y es por eso que considero que la llamada psiquiatría ortomolecular, en muchos aspectos, se ha acercado a solucionar el problema de raíz mucho más que la psiquiatría Convencional, ¿no? o Tradicional o centralizada, que me gusta utilizar centralizada, ahora. porque a mí no es tradicional, no me gusta porque no tiene nada de No, raíz. es más centralizada por las Entonces, corporaciones, sí. claro. Entonces vamos a poner un ejemplo que es el de Hoffer, que es un doctor canadiense. De hecho, se nominó al Premio Nobel de Medicina un par de veces. Pero básicamente en 1950 él funda lo que se ha llegado a denominar un área de la medicina muy denostada, que está ganando cada vez más adeptos, se está haciendo justicia histórica, y es la psiquiatría ortomolecular. Y básicamente Hoffer tiene una cita que resume básicamente todo, y es que dice que por cada medicamento psiquiátrico hay un nutriente o vitamina que hace exactamente la misma función, solo que sin efectos secundarios. ¿Qué ocurre? Que eso evidentemente no da dinero. Entonces no podemos hablar de toda de la psiquiatría ortomolecular, pero por ejemplo, uno de los casos más llamativos que a mí personalmente me afecta, y aquí ya hemos hablado, sobre todo si hablamos de la metilación, que ya hemos hablado aquí largo y tendido de la metilación, pero está directamente relacionado con problemas psiquiátricos. Él descubre, todo empieza porque él observa que una enfermedad que se da mucho en América, sobre todo en la crisis de 1929, hay una gran hambruna. Entonces se desarrolla mucha gente que tiene una enfermedad que se llama pelagra. Pelagra es muy parecida a la falta de vitamina C. ¿Cómo se llama la falta de vitamina C? Escorbuto. Escorbuto. Entonces, el escorbuto te será cuando no tienes... Por cierto, el escorbuto tiene unos problemas a nivel psiquiátrico brutales. Y no hace falta desarrollar escorbuto como para tener problemas neuronales. De hecho, fíjate, me salto cosas, pero leí otro día un estudio que demostraba que gente con ansiedad reportaba reducir su ansiedad significativamente después de tomar 1 gramo de vitamina C. ¿Ok? O sea, que la vitamina C también tiene un efecto ansiolítico en gente que tiene necesidad de vitamina C. Entonces, ¿qué ocurre? Él observa que la gente con pelagra, que es esta enfermedad causada por falta de vitaminas del grupo B, particularmente vitamina B3, desarrollan unos síntomas a nivel psiquiátrico muy parecidos, por no idénticos, básicamente a la gente enferma que tenía él en su psiquiátrico. Entonces él llega a la conclusión y dice, a ver si esto está de alguna forma relacionado. Entonces empieza a darles en el desayuno, en los cereales, empieza a darle en la comida enriquecida con vitamina B3. Y la gente se le empieza a curar. Se le empieza a curar, y ahí empieza a darse cuenta de que hay una correlación directamente entre vitaminas y problemas psiquiátricos. Y esto funda, ¿vale?, décadas de psiquiatría ortomolecular, que básicamente trata las enfermedades psiquiátricas con vitaminas y nutrientes. ¿Ok? Porque la depresión no está causada por una falta de Prozac. Yo no niego que haya gente que se beneficie realmente de estos medicamentos. Y estos son herramientas tan útiles como pueden ser pues cualquier medicamento que hay, que está ahí, un repertorio de opciones que hay, y me parece muy bien tener antidepresivos, ansiolíticos, que por cierto es el medicamento más recetado en España, el ansiolítico. Y hay gente que en concreto pues les hace muy bien y les salva la vida. Yo no estoy en contra de la utilización de estos medicamentos. Es un parcheo de otras cosas Pero que es un están pasando. parcheo. Y hay que, como mínimo, trabajar sobre el conjunto de cosas. No tiene sentido una persona darle un ansiolítico si tiene una deficiencia brutal de magnesio. Porque el magnesio, si tú no tienes magnesio, porque no tienes magnesio,
Pues tengo palpitaciones. Claro, normal que tengas palpitaciones perpetuamente, porque sin iones de magnesio tu corazón no funciona tienes un correctamente, tus desequilibrio músculos, entre iones de etcétera. magnesio y iones de calcio. Es que es básico. Ojo, que a lo mejor tienes que darle los dos, pero tienes que cubrir lo básico, que en este caso es... Consulte con su farmacéutico, con su médico, todas esas cosas. Efectivamente. Y por cierto, Hoffman Entonces, no era un poco mentor, si no recuerdo mal, de Braverman también. efectivamente. El discípulo directo es Pfeiffer, que es su discípulo directo, y si no recuerdo mal, Sí. Braverman y la tercera generación de doctores. Exacto, sí. Son discípulos ya de Pfeiffer, que lleva al siguiente nivel y el siguiente. Pero Hofer y Pfeiffer son realmente los principales fundadores. Sí. ¿Ok? Entonces, diremos, si te parece, para cerrar un poco la sección de enotrópicos, ¿de acuerdo? Para no dejarlo para el final, porque luego ya quiero hablar de otra cosa que también es muy interesante. Nos diremos, para que sean muy prácticos, y acabo de resumir muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero si tú estás interesado en optimizar tu mente y lo quieres hacer de una forma que sea con una base científica, con autoconocimiento, que sea segura y efectiva, lo primero que tienes que hacer es hacer el test de Braverman, y una vez que te has hecho el test, que curiosamente es muy aceptado, porque realmente no existen al día de hoy análisis clínicos que te puedes extraer sangre y ver cómo están funcionando tus neurotransmisores. Lo más cercano, curiosamente, es un test que tú te haces, que es el de Braverman. ¿Ok? Si tú haces eso... Bueno, hay alguna prueba de orina por ahí, hay una prueba de orina que ves desequilibrios para ver entre algunos aminoácidos. neurotransmisores y tal, pero bueno, es una zona muy gris. Es una zona todavía, Es una zona muy gris todavía, sí. Es una zona un tanto gris. Esto es más, Entonces, es inducir, es un tratamiento inducido, o sea, a través de tu comportamiento, de tus pensamientos, vamos a inducir qué tipo de neurotransmisores, qué está pasando ahí dentro un poco, ¿no? Es un poco ir al revés. Sí. exactamente. Entonces, básicamente, la base es la base. Una vez que tienes trabajada la base, va a ser difícil que tú, a lo mejor solo con eso, ya arreglas muchas cosas. Entonces, para mí fue un momento muy importante en mi vida descubrir que mi cuerpo, para curarse, necesitaba extra niacina. Yo tomé niacina en un momento determinado, tomé en grandes cantidades y la verdad es que me curé de salir del pozo en el que estoy. ¿Okay? Tuve un momento, como tenemos todos, y me ayudó. Ahora mismo, curiosamente, no necesito dosificar o suplementar con niacina. De forma muy esporádica me tomo un poquito de niacina y ya está, pero no lo necesito. Más que la base normal que todo el mundo necesita para sobrevivir. ¿Vale? Niacina, vitamina B3. Niacina o vitamina B3. Ya hablaremos en otro lugar, en otro momento, sobre la vitamina B3, que se puede hablar largo y tendido. ¿Ok? Pero tiene muchos efectos a nivel antidepresivo, ansiolítico y antipsicótico, curiosamente. ¿Ok? Parece demasiado bueno para ser verdad, pero también tiene efectos secundarios, a lo mejor negativos, para personas que tengan problemas de metilación. ¿Ok? Entonces, como siempre, no es todo para todo el mundo. ¿Ok? Claro. Entonces, voy a proponer, si te parece, directamente unos pocos nootrópicos que se salen de lo común y, sin embargo, son muy accesibles, muy seguros y con mucha ciencia detrás. ¿Ok? Soy todo oídos. El café sería un nootrópico, pero es curioso porque el café va por épocas. Hay épocas en las que es el grasabador y épocas que es veneno puro. Entonces, si tú, según a qué gurú sigas, ¿no? Pues es buenísimo y otros te van a decir que es veneno. ¿De acuerdo? Hay que decir que hay gente que le sienta muy bien y hay formas diferentes de cómo te lo tomes, depende si es orgánico o no es orgánico, de cómo hacer la extracción, etcétera, etcétera. Yo soy muy claro al respecto. Si tú sientes que te hace bien, bienvenido sea. Te recomiendo que lo tomes en cantidades razonables y, si puede ser, orgánico y siguiendo ciertas pautas, que no voy a explicar aquí porque ya sería demasiado. Ahora, yo tengo un vídeo en YouTube sobre ese, perdona Sergio, que hablo un poquito más vídeos que seguro. Bueno, yo barro para casa, yo hablo de mi vídeo. Yo hablo de mi vídeo, pero básicamente tengo que decir que el vídeo de Guillermo lo explica muy bien. Ese es el mejor. Y entonces, básicamente tengo que decirte dos cosas, que si puedes lo tomes con comida,
que lo tomes más por la mañana, para que el cuerpo tarda unas horas en detoxificar. Si quieres tener un buen sueño, si te lo tomas a las 3 de la tarde, a las 4, ya estás jugando un poco con la hora un poco mal. Entonces, por la mañana, si te sienta bien y con un poco de comida, incluso mejor. Ya está, eso es todo lo que voy a decir. Si quieres más, puedes buscarlo en mi canal. Nada. Solo iba Vídeos a sobre el decir, café. solo iba a decir que hay gente que le sienta fatal, yo soy uno de ellos, y hay gente que le sienta genial. ¿De acuerdo? Entonces, alternativa que le funciona a mucha gente y muy bien, y muy bien. Si eres de Latinoamérica, dirás, "Buah, eso ya lo tomo todos los días". Pues enhorabuena. Y es la hierba mate. El mate es una planta magnífica, magnífica. De alguna forma, considero que es superior al café, en el sentido de que no solo tiene cafeína, sino que tiene también teína y ceobramina, que son tres, la cafeína, la ceobramina y la teína, funcionan muy parecidos, pero actúan de diferentes receptores. Entonces, me parece que el mate es más redondo, no causa la ansiedad que sí que causa el café, y a mucha gente, yo entre ellos, no, he probado muchas cosas y no he encontrado nada mejor que el mate para concentrarme y estar relajado. ¿Ok? Pero puede Si estar tú ya lo tomas, concentrado a la vez que relajado. Eso es algo muy eso es bueno. algo magnífico. Difícil de Si conseguir y eres magnífico. argentino, uruguayo, brasileño y muchos otros países de Iberoamérica que lo toman, pues enhorabuena. No es lo mismo tomarlo en bombilla o bombilla, como dicen en Uruguay y en Argentina, como tomarlo cocido, ¿de acuerdo? Una infusión clásica, y ahí puedes hacerle más cosas. Tú puedes hacer, por ejemplo, de la misma forma que está el famoso Bulletproof Coffee, ¿vale? Que es básicamente café con mantequilla. Podríamos hablar sobre los beneficios de tomar mantequilla con café, porque aumenta las cetonas, y las cetonas pues, también pueden ser muy buenas para el cerebro, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer un Bulletproof mate, y si te funciona bien el Bulletproof Coffee, te ¿Y recomiendo cómo que pruebes sería el eso? ¿Cómo Bulletproof. sería un Bulletproof Coffee y cuál es la diferencia entre Sería bombilla mate con y hervida? mantequilla, mate con mantequilla mate con mantequilla o um, extracto de aceite de coco o aceite de coco, Vale. ¿vale? Dentro del aceite de coco hay diferentes ácidos grasos, que es el C8 y el C11, si no recuerdo mal. Entonces, el más efectivo a la hora de afectar positivamente al cerebro como fuente de energía es el C8. ¿Ok? Entonces, hay ese ácido láurico, si no recuerdo mal, ácido láurico. Entonces, puedes echar una cucharadita de eso al café o al mate, pero empieza Bien. muy poquito a poco, porque si no te puede dar diarrea, y porque tiene muchos efectos también es muy efectivo también para eliminar los hongos. Antifúngico y tal, ¿no? ¿Y Fungicida, cuál ¿vale? es la diferencia? Sergio, eso yo no lo sé, a lo mejor otra gente tampoco lo sabe, entre hacerlo en bombilla, el mate, y hacerlo en hervido, creo que has dicho, o hay dos formas de Cocido, hacerlo, como y si uno es fuese mejor cocido. y uno es mejor que En otro. bombilla lo tomas de la... Pues he visto una vez gente aquí aquí en Sí, sí España lo he tenemos... visto, pero es simplemente agua caliente con la hierba. Y Lo van lo echando otro, poco a pero poco. A ver, como todo es es, igual que es- el café. Igual que el café, la forma en la que lo haces, la temperatura, todo eso afecta no está tan caliente, no está tan caliente, a lo mejor entonces no saca tanta sustancia, ¿o qué? la extracción. Básicamente es una forma diferente de extracción, básicamente. Entonces yo lo tomo Vale. cocido, porque me quemo. Me hago sentido como que me quemo con la bombilla. No he aprendido, lo he intentado muchas veces, me han Vale, o enseñado sea, a que mi tú lo primera ocasión, harías no he básicamente podido. igual que el café, agua muy caliente, Básicamente café, depende, es una extracción lo, diferente, pero lo no me echas al parece que mate sea y ya está. hierba Vale, mate. Ya, tómalo como mejor te sienta, como mejor puedas. vale. Si eres español, no Bien. estás acostumbrado a tomarlo, no hace falta que te tomes bombilla. Te lo puedes tomar como cualquier otra infusión, y te aseguro, lo Como una llaman mate infusión. cocido, y funciona Vale, perfectamente. vale, ¿Vale? vale, entendido. Siguiente cosa que puede ser muy buena para todos y que de hecho combina muy bien, ¿de acuerdo? Con esto anterior que hemos dicho, hace un stack, que se dice en inglés, y es la ceanina. ¿Qué es la ceanina? La ceanina es una maravilla. Es un componente que se encuentra exclusivamente en el té verde. El buen té verde o el matcha también es un excelente nootrópico. ¿Qué ocurre? El matcha en concreto y el té verde, en diferentes concentraciones, tienen dos cosas: teanina y ceanina. Ojo, que no es lo mismo. La teanina es parecido a la cafeína, y la ceanina, al contrario, no solo no es excitante, sino que es calmante.
y de hecho actúa, si no recuerdo mal, sobre los receptores del GABA. Entonces, mimifica un poco el GABA y combina excelentemente con la cafeína, la theobramina y la teaína, porque compensaría cualquier exceso de excitación. Y de hecho, en algunos nootrópicos combinan la cafeína con la ceanina. Y tú puedes comprarte en polvo o en cápsulas ceanina. Lo único que te va a hacer es que estés más concentrado, más relajado, que duermas mejor, etcétera, etcétera. No se le conoce, yo no conozco efecto secundario negativo, no conozco a nadie que diga, no, es que a mí me da rebote, de la misma forma que la cafeína a la gente le sienta mal, no conozco a nadie que le siente mal. Esto, por eso no tengo miedo en recomendarlo. Pero bueno, igualmente, cada persona es un mundo y debería cada uno, bajo su responsabilidad, explorar qué le sienta bien o qué le sienta mal. La ceanina, particularmente, lo puedes mezclar perfectamente, 200 miligramos, con prácticamente cualquier otra cosa. ¿Ok? O sea, ¿podrías combinar ceanina 200 miligramos con mate y también con café? Perfectísimamente, sería un super café. Super café. Y te he escuchado también hablar de theobramina. Es theobramina. La theobramina, creo que lo he comentado antes. Theonina. La Son dos cosas es distintas. el principio activo, principalmente lo tiene también el mate y lo tiene principalmente también el chocolate. Theobramina, theos significa Dios, theobramina es alimento de los dioses, ¿vale? Entonces es alimento de la mente del Dios. Entonces es muy bueno para el cerebro. ¿Ok? El propio nombre ya te lo está diciendo. ¿Ok? Vale. Sí, otro elemento que recomiendo, si te parece, continúo. Otro elemento que recomiendo y que está muy mal interpretado, y la gente lo conoce por las bebidas energéticas, es la taurina, ¿vale? La taurina es un superaminoácido que me encanta. El problema es que la gente, particularmente en España, lo tiene asumido a excitación. Es justamente lo contrario. Hace muchos años en España había un medicamento o había un suplemento que se llama Tauritón. Si tú te recuerdas el Tauritón. Me suena un poco. Con taurina, no sé qué. Entonces la gente le suena que lo ponen en bebidas energéticas y se piensa que es un excitante. Es justamente lo contrario. Las empresas de bebidas energéticas lo ponen de alguna forma como cinturón de seguridad porque sí se aseguran que el efecto calmante y relajante de la taurina compensaría un poco con la excitabilidad de toda esa cafeína. Claro, porque tú te tomas un Red Bull y ahí hay bastante cafeína. Mucha Entonces, cafeína. me gusta eso que has dicho del el cinturón de seguridad, porque si no, la gente se puede pasar de rosca. Y de hecho, si no recuerdo mal, si tú tomas taurina, que es mejor tomar un poco por la mañana, aumenta los niveles de GABA por la noche. Sí. O sea que taurina es un súper aminoácido. Sí, taurina es muy, muy bueno. Como siempre, no se puede decir que es bueno para todo el mundo. Consulta con tu farmacéutico, mira a ver cómo te sienta, pero 500 miligramos de taurina es muy seguro. Taurina necesitas toda una clase solo en taurina. Bueno, es buenísimo más para el hígado, o sea, es buenísimo para producción de... Para los ojos, para cosas. De todo. De eso se descubre primero, se llama taurina porque se descubrió primeramente en la bilis del toro, ¿de acuerdo? Se llama taurina. Entonces es esencial para el hígado, hace muchísimas cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, podemos dar la clase solo sobre taurina. Y muy seguro encima no sabe a nada, si lo puedes comprar en polvo y echártelo también a café. Estaremos haciendo un super café, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el super café con taurina y con teanina. Ceanina. Wow, ¿te puedes hacer un café o un mate con ceanina y con taurina? Café con mate ya es suficiente. No, digo café o mate con un poco de cianina, 200 miligramos y a lo mejor 500 miligramos de taurina. Vale. Tenemos estos 4. Café, mate, cianina, taurina. ¿Alguno más que quieres comentarnos? Por supuesto, podríamos comentar también lecitina de soja, o lecitina de girasol, mejor lecitina de girasol. Lecitina de girasol aporta fosfatidilcerina y fosfatidilcolina. ¿De acuerdo? Es muy suave, es muy seguro, se utiliza mucho. Va a ser muy difícil que tengas una reacción adversa a la lecitina de girasol y va a ser muy bueno para alimentar, estoy intentando cubrir todos los neurotransmisores, va a ser muy bueno para alimentar el sistema de acetilcolina, ¿vale? Entonces, es muy bueno para la acetilcolina. Wow. ¿Ok?
Esto me gusta. Esto me gusta. Otra forma de mejorar a nivel cognitivo y sobre todo estamos hablando de demencia, Alzheimer, etcétera, etcétera. Bueno, si entramos ya en Alzheimer y demencia, hay que hacer mención obligatoria al coco. Y no le iba a decir, pero no puedo no decirlo, por supuesto. Venga, ya sé lo que vas a decir. Coco, no sé. Coco, C8, C11, lo hemos comentado antes, cetonas, etcétera, etcétera. Metilene blue este. No, O sea, que vas a comentar. iba a decir. Porque hay investigación muy interesante del azul de metileno El azul de metileno es un poco friki. Sí, es un poco friki, pero hay justamente sobre la demencia. Hay cosas muy interesantes. Sí, pero no es necesario. ¿Ves? Me gusta aportar cosas que creo que son incluso más universales. Porque el azul de metileno no todo el mundo le sienta bien. Es un poco friki. Claro. Y no lo iba a sacar, pero bueno, ya lo he sacado. Sí, el azul de metileno actuaría principalmente sobre las mitocondrias. Que como bien sabéis, los que no saben se lo explicamos rápidamente, la mitocondria es dentro de las células y las neuronas, es la fábrica de energía, por decirlo de alguna forma. Entonces, donde más mitocondrias hay es en el sistema nervioso, cerebro, etcétera, etcétera, en el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, el azul de metileno actúa sobre las mitocondrias, pero no a todo el mundo le funciona muy bien. Sí, perdona, no quería desviarte del tema. No pasa absolutamente nada. Perfecto, es tu podcast. Entonces, estás hablando del aceite de coco como el aceite de coco sería para... El aceite de coco, lo que ocurre es que principalmente como cruza, aporta cetonas que cruzan la barrera encefálica y esta resistencia a la insulina que se da siempre en gente con demencia y Alzheimer, ¿de acuerdo? Ayuda mucho a la gente con este tipo de enfermedades, ¿ok? Nos llevaría otro podcast a hablar sobre esto, pero estamos intentando dar... ¿Quieres añadir algún otro pico más, aparte del citina de girasol? Sí, que es algo que intentaba decir al principio, pero no he podido, y es la creatina. La creatina es un excelente nootrópico para todo el mundo, y particularmente si tu madre tiene 50, 60 años, a partir de los 40 prácticamente todos deberíamos tomar en diferentes cantidades creatina, porque actúa sobre si no los dos elementos más importantes, que son la masa muscular, que está directamente relacionado con el cerebro, y la actividad metabólica del cerebro. Por tanto, para prevenir enfermedades neuronales, la creatina es magnífico. Si simplemente es para el cerebro, con 2-3 gramos es suficiente. Si tú quieres también tener un efecto a nivel anabólico, 5 gramos es el estándar para todas las personas. Y ya pues hay más cosas como la tirosina para encender la dopamina, etcétera, etcétera. Pero ya es un poco más friki y tal. La tirosina también está muy bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero... Una pregunta aquí, ahora que nos has hecho este grupo de que son café, mate, ceanina, taurina, lecitina de soja y creatina. ¿Consideras que es importante hacer una especie de reseteo de vez en cuando? ¿Esto se puede tomar de continuo? Ya sabemos que con el café, por lo menos, sí. Se debe al menos de vez en cuando pues parar, porque si no, pues el cuerpo se acostumbra a esto y te pide más, ¿no? El 100% de cosas hay que ciclarlas, aunque solo sea por no tener una dependencia mental de pensar que necesitas eso. Solo hay un neurotransmisor, al parecer, que es la acetilcolina, que a más lo excitas, más sensible se hace, al parecer. Entonces, los elementos que actúan sobre la acetilcolina, como puede ser la upercina A, que no voy a hablar de la upercina A, pero es muy interesante para tener sueños lúcidos, por ejemplo, o la fosfatilicerina, fosfatilcolina, Alcar, ¿vale? Hay muchísimos. Al parecer he leído en algún lugar que a más los utilizas, más sensible se hace, pero no sé si eso es cierto. De la igual manera, yo recomiendo ciclarlo, como todo. Vale. Ciclar, que es decir, darle un descanso o cambiar, pasar de café a mate o pasar de, ¿no? Sí, café a mate o simplemente dejar de tomar café o mate, o decir, levántate por la mañana. 3-4 días sin tomarlo, una semana sin tomarlo. Me viene bien lo que has dicho. Si lo encuentro te lo envío, pero recuerdo una investigación, creo que lo comentaba el doctor Uberman, que habían descubierto que básicamente con 30 segundos de respiraciones rápidas por las mañanas, básicamente tiene el mismo efecto que un café. Entonces, empieza por la mañana
hiperventilas, aumentas el oxígeno. De hecho, por ejemplo, he hablado antes del piracetam. El piracetam, que es el primer nootrópico sintético que se crea y que tiene muchos estudios y se da para gente con problemas neuronales, etcétera, etcétera, y es el padre o el abuelo incluso de los nootrópicos, hace simplemente dos cosas. Principalmente lo que hace es que aumenta la capacidad de las neuronas de absorber glucosa y principalmente oxígeno. Si tú oxigenas, hace una hiperventilación, pues digamos, eso tiene un efecto directo sobre el cerebro. Y es por eso que técnicas como las técnicas de Wim Hof, ¿de acuerdo? Pues afecta directamente al cerebro. Claro. Sí, sí, no, es todo un mundo la respiración y se puede utilizar de formas diferentes para activar el sistema simpático, activar el sistema parasimpático por la noche. Obviamente tienes que utilizarlo de forma inteligente. No cualquier respiración va bien en cualquier momento. Hay que saber esto, hay que saber navegarlo, ¿no? Genial, Exacto. pues creo que es un pantallazo muy, muy bueno de nootrópicos. ¿Te gustaría pasar ahora un poquito al mundo más del Vale, entonces de los psicodélicos, nootrópicos, que son más interesantes, y a pasamos lo a los mejor, psicodélicos. ¿Y qué es un y a psicodélico? lo El término mejor ya después de ese psicodélico, pantallazo, pues ya podemos ir redondeando esto, ¿no? efectivamente. Entonces me gustaría ya en la segunda parte hablar de psicodélicos, que no son exactamente iguales que los nootrópicos, ¿de acuerdo? El nootrópico afecta a ciertas características de los neurotransmisores, pero el psicodélico ya hace algo va un poquito más allá. ¿Vale? ¿Qué es el psicodélico? El término psicodélico, ¿de acuerdo? Psico sí que significa alma y délico hace referencia en griego a la manifestación, ¿vale? Que manifiesta el alma. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente el psicodélico? El psicodélico es toda sustancia que altera la conciencia humana, la perspectiva humana. Es decir, si tú tienes una perspectiva, a ver cómo lo explico. Bueno, es lo que Si decías tú... antes de las gafas, corrígeme si estoy en... ¿No? O sea, tú eres el observador de detrás, eso ya va más es a las más a las gafas. gafas, ¿no? Si cambias tu filtro, pues ves las cosas de otra manera, color rosa o de color azul o de lo que sea, ¿no? Claro. Mira, alguien dijo una vez que no era casualidad que las drogas elegidas por el sistema principales eran el alcohol y el café, porque te hacían estar en el sistema. Entonces, de Y lunes a el viernes tabaco tomas café así para lleno de alquitrán. trabajar de lunes a viernes, trabaja, para a partir del viernes hasta el domingo entumecerte con alcohol. ¿De acuerdo? Pero realmente no cambia en tu conciencia. Sigues siendo la misma persona. Eres más tu yo, en mayúsculas, o minúsculas, mejor dicho. Tu yo en minúsculas. Ahora, ¿qué es lo que hace el psicodélico? El psicodélico te saca de ahí. Te saca de eso. Entonces, te haces... ¿Qué ocurre? Como decía, no sé si lo dice Einstein o lo dice Feynman, porque son dos personas a las cuales se les atribuyen citas que no son propias, no son de ellos, pero me viene muy bien al caso. Tanto si es Einstein como si es Feynman, dice que no puede resolver un problema con la misma mentalidad que lo ha creado. Yo creo que es Einstein, al menos es muy popular, se le atribuye mucho a Albert Einstein, sí. Se le atribuye a él, pero con muchas cosas entonces no tengo ni idea. También hay Claro. algunas muy graciosas Sí, está que no vamos claro. a No citar puedes aquí, enfrentarte al problema e intentar resolverlo con la misma mentalidad. O sea, no puedes, tienes que que lo ha pensar de creado. forma diferente. Tienes que pensar de Eso es forma diferente. sentido común. La razón por la que vamos a terapia o hablamos con un amigo es que la terapia, y con esto no critico la terapia, al contrario, nuestra madre es terapeuta y yo pues mismamente estudio terapia y me encanta, y mi hermano también Ángel estudiaba psicología, etcétera. O sea que lo que hace la terapia, cuando tú hablas con una persona te proporciona ese espacio. Cuando tú hablas con alguien, no solo hay una conexión y la conexión sí ya es curativa, sino que es simplemente al hecho de poder ponerlo en palabras, te da cierta perspectiva, cierta distancia, que a ti te permite verlo desde fuera, de una forma más objetiva. Y si el terapeuta es bueno y sabe tirar del hilo con las preguntas adecuadas y proporcionándote las herramientas adecuadas, puede ayudarte a que tú simplemente llegues a conclusiones que estando solo, te costaría mucho más llegar. Es en esa interacción con una persona que hace de catalizador
que realmente la terapia tiene un gran valor y yo desde aquí conmino a todo el mundo a que encuentre un buen terapeuta si lo cree necesario. Uno bueno, que los hay buenos y los hay malos como en todas las profesiones. Pero un buen terapeuta vale el dinero que vale y de verdad que vale la pena. Entonces, ¿qué ocurre con los psicodélicos? Que los psicodélicos son herramientas psicológicas que por un momento cambian esa perspectiva del yo y principalmente actúan sobre ese sistema por defecto en el que de alguna forma se acalla el yo un poco y vamos a decir, si me permites, que si imaginamos que la mente es como un ordenador con diferentes programas, ¿okay? Diferentes compartimentaciones, hay un sistema por defecto que utiliza mucho, si me permites, memoria RAM, ¿vale? No hace falta ser informático para saber qué es la memoria RAM. La memoria RAM es la capacidad computacional que tiene un ordenador, ¿no? Vamos a decir que tiene cierta capacidad, cierta energía mental, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de sistemas dentro de tu cerebro que están por defecto que monopolizan tu energía mentalmente. Y simplemente son ellos los que están monopolizando, casi tiranizando la energía. ¿Qué ocurre? Al acallar, gracias a estas plantas, que suelen ser plantas, al acallar estas partes, esa energía se libera y va a otras partes del cerebro, que se empiezan a activar y empiezan a conectarse. Entonces, tu cerebro se empieza a cablear de forma diferente. Y partes del cerebro que antes nunca hablaban, empiezan a hablar. Y tu córtex se ilumina como una bombilla y empieza a comunicarse de forma que antes no se comunicaba. Sin embargo, otras partes se acallan. Entonces, empiezas a percibir las cosas de forma diferente. Interesante. Eso es lo que se llama sinestesia. Es decir, pueden incluso conectarse sentidos. Es muy típico de las experiencias psicodélicas profundas la sinestesia. Es decir, que un color tenga sabor, que los sonidos tengan colores. ¿Ok? Entonces, por eso la gente dice que ve colores cuando escucha música. Sí. Es muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene ventajas. Eso tiene ventajas. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar de psicodélicos. Los psicodélicos son herramientas que se han utilizado durante miles de años. ¿Ok? De hecho, la civilización occidental se basa principalmente, podemos decir, en dos pilares, que es el cristianismo. Te puede gustar más o menos, pero se basa principalmente en cristianismo, no podemos evitarlo, cristianismo y civilización griega, la cultura griega. Y en la cultura griega se entendía que todo giraba en torno a los misterios de la región griega. Y el centro de los misterios de Grecia es el templo de Delfos, ¿vale? Donde está la famosa frase de conócete a ti mismo y conocerás el universo. La pitonisa. Las pitonisas, ahí, efectivamente, se tomaban una bebida que era el quiqueón, se lo tomaban, también se lo daban a la persona a que iba a consultar, se quedaba dormido, tenía las experiencias y, bueno, se interpretaban los sueños, etc. Vale. Se cree que se sabe ya de qué está hecho el quiqueón. Y es una historia muy interesante. Al parecer, en la cebada y en ciertos cereales hay un hongo que es el cornozuelo que produce una sustancia. Y entonces se cree que ellos sabían cómo infectar el centeno con esa sustancia, con el cornozuelo, le hacían extracto y se bebían la bebida. Y fue Albert Hofmann, en 1936, en el año que empieza la Guerra Civil Española. Albert Hofmann, el suizo, estudiando precisamente los alcaloides del cornozuelo del centeno, desarrolla una sustancia muy famosa que es el LSD, que tiene una pésima fama y merecida absolutamente. Entonces, yo creo que está cambiando eso ya, está cambiando. Sí, ha cambiado mucho, pero bueno, que siempre el LSD suena como, wow, una droga malísima y tal. Ahora vamos a ver por qué.
Entonces descubre el LSD y básicamente, pues bueno, él es la primera persona que sin querer por accidente tiene una sobredosis de LSD. Te pega un viaje bueno, ¿no? Le pega un viaje mientras va de vuelta en bicicleta a su casa y bueno, pues se tiene que tumbar ahí en la hierba y tiene el primer viaje psicodélico con LSD. Y de hecho, el Día Mundial de la Bicicleta se celebra realmente cuando Hoffman tiene ese viaje, que lo sepas. No me digas, no me digas. Sí. Qué Bueno, gracioso. entonces, ¿qué ocurre? El LSD es básicamente muy parecido o prácticamente igual a la psilocibina. El LSD es básicamente un concentrado, un aislado del principal alcaloide del cornozuelo del centeno, que es un hongo que se encuentra en la naturaleza, ¿ok? Y que durante siglos ha infectado los graneros de Europa y que pues cuando infectaba los graneros de Europa pues se daban las avistaciones a las visiones de brujas, de demonios, porque la gente se tomaba el pan, infectaba con eso y pues tenía visiones y tal. Entonces, pues es una cosa que es un clásico, no tiene, hemos inventado Ese aquí pan había que absolutamente. cobrarlo un poco más caro. Bueno, no sé yo si quiero tomarme una tostada de eso, la verdad. Pero bueno, ¿qué ocurre? Es a partir de Stan Grof, que es de República Checa, y este doctor que es el fundador de la psicología... ¿Cómo se llama, por favor? El gran Stan Grof. No recuerdo absolutamente ahora. Acabo de tener... ¿Ves? Me necesito un holotrópico. Respiración holotrópica, bueno, lo que conozco yo de él. Bueno, eso viene después, pero básicamente Stan Grof es probablemente el pionero que empieza a utilizar el LSD en su terapia como catalizador, es decir, él lo que hace es hacer la terapia junto con el LSD. Entonces, hemos dicho que psicodélico es lo que abre el alma, ¿vale? Manifiesta el alma. Entonces, básicamente la terapia con LSD equivale a lo mejor pues, a 20 años de terapia con una persona normal hablando face to face, ¿no? Cara a cara. Se utiliza con mucho éxito, se estudia muchísimo y supone un gran avance en la psicología en general. ¿Qué ocurre? Que hay un momento determinado, particularmente a partir de la guerra de Vietnam, donde en Estados Unidos hay una gran utilización a partir particularmente de ciertos autores como Ram Dass, alguno más, que promueven el uso del LSD para el autoconocimiento. Entonces ven en ese momento, durante la guerra de Vietnam, que hay un montón de gente que está tomando LSD y que se niega a alistarse en el ejército. Entonces, claro, eso para el gobierno de Estados Unidos supone un gran problema. Entonces, una droga que entienden que tiene unas grandes aplicaciones, que puede ser muy buena, la clasifican como droga ultra peligrosa y se corta de cuajo toda investigación universitaria con el LSD. Porque no conviene al sistema, es lo que estás diciendo. A la Matrix. No le conviene que la gente cada uno que saque sus diga, propias conclusiones. yo no quiero ir a la guerra, creo que estoy mejor aquí sin ir a matar a nadie, ¿no? Entonces dicen, bueno, esta droga es demasiado buena. Muhammad Ali o Cassius Clay, que decía que ningún vietnamita, creo que decía, no Vietnamese has ever called me a nigger, ¿no? O sea, ningún vietnamita me ha llamado jamás negrata y no tengo ningún problema con ningún vietnamita, no voy a ir a la guerra. Es por eso que le quitan el título, lo meten en la cárcel y ya eso supone el fin de Cassius Clay o de Muhammad Ali, y cuando sale de la cárcel pues vuelve a luchar por el peso, pero ya no está en forma y tal, y bueno, supone el fin de, ¿no? Pero él se sacrifica su carrera por sus valores. ¿Qué ocurre? Hay muchos autores, como Terence McKenna, que promueve, por ejemplo, el uso principalmente de setas psicodélicas, porque a diferencia, las setas psicodélicas, podemos hablar horas de las setas, pero no vamos a hablar de ello porque hemos dicho que es un pantallazo general. La psilocibina y el LSD son muy parecidos, muy parecidos, pequeñas diferencias, solo que el LSD se fabricaría en un laboratorio. Sin embargo, las setas psicodélicas o las setas psilocibe, vamos a llamar las psilocibe, que tienen mejor, las setas psilocibe las puedes cultivar en tu casa y sabes tú lo que estás cultivando. Entonces, él y su hermano Dennis McKenna decían que la revolución cultural vendría a través de la psilocibina y no del LSD.
Y Porque es es más mucho más fácil, accesible y la gente puede mucho más llevarlo accesible. más en su casa, etcétera. No es que sea mejor a lo mejor químicamente, sino que es Bueno, el tiene acceso, ¿no? características diferentes. Tiene características diferentes. Yo no soy Vale. experto en LSD, no he tomado nunca y tal. He de decir que tengo un profundo respeto, miedo a todas estas sustancias. Creo que decir miedo es apropiado porque siempre tienes que acercarte a cualquier cosa con miedo reverencial, en el buen sentido. Es decir, son herramientas que se tienen que utilizar correctamente. ¿Ok? Entonces, Son herramientas aquí lo que estamos muy hablando potentes. Entonces, son muy potentes, pero creo que es importante que la gente entienda cómo funcionan estas herramientas y que tengan acceso a ellas, ¿vale? Y que sean responsables. Ok, ¿por qué digo todo esto? Después de muchas décadas de oscurantismo, a partir particularmente de ciertos psicólogos, como James Fadiman, han descubierto una forma diferente de utilizar estas plantas, no como lo utilizaría Stan Grof, que es con una gran dosis, por tanto tienes un momento, puedes tener un mal viaje, pues, ¿de acuerdo? Son cosas que se tienen que hacer bajo una supervisión médica, como se hacía antes, con una supervisión médica, profesional, con un psicólogo, con un médico, etcétera, etcétera. ¿Qué por lo ocurre? que llama Terence McKenna una dosis heroica, ¿no? Sí, No sé si las esas dosis heroicas, efectivamente, hay son que estar dosis preparado grandes para y hay que tomarla. estar preparado para esas cosas. Sí, sí. Efectivamente. Pero no es mi recomendación ni lo que estamos aquí recomendando, ni siquiera lo recomiendo. A mí lo que me interesa aquí, un poco lo que quiero poner a disposición de mucha gente, es que en este nuevo renacimiento, porque ahora estamos siendo testigos ahora mismo de un renacimiento, porque finalmente se ha restablecido un buen nombre de estas sustancias, pero principalmente diría que ha sido por el buen hacer de ciertos autores, como he dicho James Fadiman, que han descubierto que no solo no es necesario, sino que probablemente sería mejor, en vez de tomarla en grandes dosis, tomarlo en microdosis. ¿Y qué es una microdosis? Una microdosis sería una décima parte de una dosis mínima para tener una experiencia psicodélica. Esa dosis mínima es algo mínimo, evidentemente, que no tiene un efecto psicodélico, en el sentido que tú no te lo vas a tomar y vas a ver duendes, como se cree la gente que es, al contrario, te lo tomas y te vas a tu trabajo. Te vas en tu coche, te trabajas perfectamente. Y estás normal, no sientes absolutamente nada. Pero acaba el día y dices, qué buen día he tenido hoy. ¿Qué tal hoy? Pues bien, estoy tranquilo. Sí. ¿Has sentido algo? No, no he sentido nada. Oh, espera un momento. Sí, sí que he sentido. Sí que he sentido. Sí que he sentido porque, claro, lo ves en perspectiva y dices... Y cuando lo llevas esto haciéndolo una semana, o 30 días, 2 meses, vas viendo que efectivamente tiene un gran efecto sobre tu psique. ¿Por qué? Vamos a poner los links de los estudios, etcétera, etcétera, pero ya desde hace varios años, esto tiene varios años, pero se ha visto que, por ejemplo, en gente con depresión resistente, es decir, gente que lo ha probado absolutamente todo, les han dado una dosis grande, una dosis normal, ¿de acuerdo? Vamos a decir 2-3 gramos de setas secas, ¿vale? Una dosis normal de silobicina, y tiene una experiencia psicodélica y se les elimina la depresión durante como mínimo un año. Y hasta dentro de un año o año y medio no tienen por qué tomarse otra dosis. Fíjate las posibilidades médicas que esto abre. Fíjate las posibilidades médicas. Ahora, hay gente que ni siquiera necesitaría esa gran dosis. Simplemente con una microdosis ya es suficiente, porque hay que decir que los nootrópicos, particularmente tanto el LSD como la silobicina, actúan precisamente sobre los conectores de la serotonina. Perdón, has dicho Serotonina. nutrópicos. Eso era el tema de antes. Perdón, he dicho psicodélicos. Vale, perdón, por clarificar Pero que bueno, no en este ha sido caso hay confusión. que decir que también actuaría de alguna forma como, en forma de microdosis, en mucha gente les actúa como un nootrópico. ¿Por qué? Porque Interactúa con aquí, los señores, neurotransmisores. actúa sobre la serotonina, actúa como un excelente antidepresivo y al haber ese grado de sinestesia, aquí sí que aporta un grado de creatividad
y he de decir, en experiencia personal y de mucha gente, de una fluidez verbal superior, por poner un ejemplo. Sí, aquí sí La que te sinestesia, aporta... perdón, es cuando dices que está conectándose más el cerebro porque te ha reducido la parte del yo y está todo más conectado, con lo cual accedes a parte de ti que normalmente no tienes acceso, con lo cual te salen mejor las palabras, tienes más inspiración, etcétera, etcétera. ¿Es eso correcto? La sinestesia, lo Es que un grado hablabas, ¿no? aumentado de creatividad. Sí. Grado aumentado de creatividad. Entonces, yo recuerdo que tenía un alumno, yo soy profesor, como tú me dedico a la enseñanza, recuerdo que tenía un alumno que es comediante, lo cual me parece dificilísimo, más él hace mucho improvisación y tal, y yo decía, macho, tómate, ¿por qué no pruebas con la microdosis? Pues claro, te va a dar un flow y te va a dar una capacidad de acuerdo, una rapidez. Entonces, esto, fíjate, sí que diría que se acercaría más al famoso NZT de la película Sin Límites, de Bradley Cooper. Microdosis. Las microdosis de psilocibina. Entonces, lo interesante, lo he visto ahora, que ya directamente en Europa, en diferentes países, está viendo la legislación es diferente. Pero básicamente, por ejemplo, en Estados Unidos ya en algunos estados es legal, se ha despenalizado, ya muchas universidades están trabajando directamente con ello, se habla que en los próximos años ya se venderá directamente en farmacias, no sé si lo llegaremos a ver, pero lo que está claro es que está habiendo una clara tendencia a la descriminalización, a la despenalización. En algunos países europeos se venden ya directamente en forma de microdosis. Lo bueno que aquí, por ejemplo, en España hay una especie de vacío en el que, bueno, realmente pues no es legal su venta, pero sí que puedes legalmente comprar un pan de setas que se llama y plantarlas en tu casa para estudios micológicos, ¿de acuerdo? Para ver cómo crecen Para las setas, que es muy estudio bonito. de tus ranas, Para ver de cómo tus crecen, que ratas. es muy bonito ver cómo crecen y tal, y oye, pues viva las setas. Botánicos, estudios botánicos. Estudios Y botánicos. esto de las microdosis, bueno, seguro que van a salir muchas preguntas de esto, pero básicamente no es algo que puedes hacer todos los días tampoco. Hay que dejar descansos igual que con los Muy nootrópicos, interesante, ¿no? muy interesante. Con respecto a las microdosis, si surge así, porque me imagino que las preguntas surgirán, pero básicamente hay al día de hoy dos protocolos principales. Con respecto principalmente al LSD y otras sustancias, pero principalmente las microdosis se iniciaron con LSD, sale un día sí, dos no, ¿vale? Un día sí, dos no, un día sí, dos no. Pero Paul Stamets, que Paul Stamets es un micólogo muy famoso, de hecho, recomiendo, si os interesa esto, os recomiendo que en Netflix veáis un reportaje que se llama Fantastic Fungi, ¿de acuerdo? Y ahí sale Paul Stamets, que es el que ha hecho el reportaje. Y él está llevando a nivel mundial un proyecto que va a la cabeza y recopilando datos de decenas de miles de personas que están utilizando microdosis de setas. Entonces, lo que han descubierto es que, en concreto con la psilocibina, con las setas, es más efectivo su protocolo, que es de 4 días seguidos tomando 100 miligramos y luego 3 días a cero. O sea, 4 on, 3 off, como dicen en inglés, ¿no? Es muy interesante porque se está empezando a ver estudios para incluso regeneración neuronal, ¿vale? Neurogénesis. De hecho, perdona, en ese punto te voy a decir que yo tendría que buscarlo. Leí un artículo en el que se hablaba de, para gente que había tenido un accidente grave, que eran discapacitados, a lo mejor no podían mover algunos miembros y tal, piernas, brazos, lo que fuese, y que les estaba ayudando muchísimo a recuperar, a regenerar el sistema nervioso y a poder acelerar mucho su sanación y moverse más rápido todo. O sea que, como tú dices, regenera las neuronas, el sistema nervioso. Sí, sí, sí. Sí, mira, dos cosas que voy a decir al respecto. Has dicho una cosa que es muy interesante, que se me había olvidado, si no lo he recordado. El propio Paul Stamets es el creador, él a partir de estos estudios llegó a una conclusión. Entonces, ya no sé si hay estudios publicados, pero sí que son con testimonios de cientos de miles de personas que están haciéndolo. Y es que él lo que propuso es para gente con problemas de sistema nervioso, gente que sabe que, por ejemplo, que tiene diabetes, que pierden, sufren daños
en las extremidades, etcétera, etcétera. Entonces él propuso un stack, que se dice en inglés, ¿no? Una mezcla de psilocibina con melena de león, que la melena de león es otra gran seta que no tiene poder psicotrópico, ¿de acuerdo? No te va a afectar, no te va a colocar de ninguna manera, pero sí que tiene un poder muy demostrado para la regeneración neuronal. Entonces él propone para luchar contra la demencia, porque él tiene una teoría muy interesante. Él dice que la gran tragedia de la humanidad es la pérdida de conocimiento por parte de los ancianos, que tú y yo hemos hablado de eso, ¿no? De olvidar cosas, ¿no? O sea, cuando justamente llegas al mejor momento de tu vida, donde ya tienes toda la experiencia, te mueres y empiezas a tener degeneración mental, ¿no? Entonces, lo que queremos, el objetivo es tener la mayor agilidad mental hasta el último día de tu vida y que tú puedas utilizar tu mente, todo tu conocimiento y transmitirle ese paquete informativo a la siguiente generación y ya dar el testigo y morirte tranquilamente sin tener demencia. Entonces, lo que está investigando es microdosis de eslovicina con una dosis normal de melena de león, y él lo que propone es una dosis pequeña precisamente de niacina, que aquí le hemos comentado, porque hay una forma de niacina, que es el ácido nicotínico, que tiene una capacidad vasodilatadora, ¿vale? El que haya tomado ácido nicotínico o la niacina más habitual tiene un efecto negativo o positivo según se mire, y es que es vasodilatador y te lo tomas y parece que te arde la piel, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tomas eso, al abrir la capilaridad, pues estás transportando esos elementos hasta el último lugar del sistema nervioso y están viendo que hay gente que recupera la sensibilidad en las extremidades, etcétera, etcétera. Wow. Y me gustaría, no sé si cerrar aquí, porque estoy dispuesto a que tú me hayas preguntado, pero me gustaría acabar, porque claro, mucha gente que tiene muchas susceptibilidades, pero lo vamos a poner también en el link. Si no recuerdo mal, creo que fue en 2016, pero puedo equivocarme. El Lancet, que es una revista británica, hizo un estudio o un metaestudio sobre el impacto negativo que tenían las drogas directa e indirectamente sobre los individuos. Entonces, hicieron un estudio porque el Reino Unido tiene, como todos los países, pero bueno, ellos reconocen que tienen un problema con el consumo de drogas. Vale, entonces hacen un estudio pormenorizado y llegan a la conclusión que la droga más peligrosa, que más daño causa a la gente directamente e indirectamente a terceros, aunque parezca mentira, es el alcohol. Es la que está causando más desastres a muchos niveles. ¿De acuerdo? Claro, cuando he dicho pero drogas... como está aceptada... Sí, como cuando he dicho drogas, a mucha gente dirá, bueno, las setas estas no son drogas. O sea, ¿cuál es la definición de drogas ahora? ¿Qué son drogas? ¿Cómo definirías tú drogas? Danos la gama básica de drogas. Entre ellas el alcohol, obviamente. El alcohol, evidentemente, y de hecho la conclusión que llega es la peor. Alguien puede decir, bueno, me está diciendo que el alcohol es peor que la droga esta zombie que hay por Estados Unidos. Pues, hombre, ahora que ha surgido esta, pues evidentemente no recomiendo a la gente para calmarse un miércoles por la tarde, no me acuerdo cómo se llama, el fentanilo. Evidentemente, puedes hablar del fentanilo y otras cosas. No recomiendo tomar fentanilo, ¿de acuerdo? Evidentemente. Pero... Tómate un chupito, o lo que quieras, ¿no? Carajillo. Oceanina, sí, oceanina o tal. O claro. una microdosis. ¿Cuáles serían esas drogas que, por ejemplo, en el Reino Unido, y bueno, la mayoría de países, estamos hablando de alcohol y qué más? Bueno, alcohol y no recuerdo la siguiente, pues no sé si es heroína, no sé qué, todos. Ahora, claro. Esta es la parte alta, donde están las más peligrosas y donde más daño. Ahora, la parte baja, donde prácticamente, pues ve, la recomendación oficial es, mire, no recomendamos tomar ninguna droga, pero si tienen que tomar alguna droga, tomen esta porque hemos visto que es la que menos. Y al final, de todas las que, la que menos daños puede causar, y de hecho recuerdo que no causan ninguno a terceros, y la única que se ve que no sé qué criterios utilizan, pero bueno, que en sus criterios no detectan ningún daño a terceros, es precisamente las setas. Entonces, el estudio decía, es un estudio que se ha reproducido en muchos sitios más. Entonces, miren, si van a tomar algo, tómense esto. Entonces, yo prefiero eso a emborracharme. Perfecto. Bueno, yo creo que es un momento perfecto para dejar esta conversación aquí, que podríamos seguir durante muchas más horas, pero va a ser muy interesante recibir vuestras preguntas. Para ello, apúntate a Patreon. Estás apoyando nuestro canal, esta investigación que hacemos, los esfuerzos educativos.
que llevamos ya haciendo años en este canal y bueno, pues sería genial tenerte en esta comunidad que estamos formando de gente que nos interesa la salud, pero la salud con un espíritu un poco más holístico, no solamente lo físico, sino también lo mental, todo, para ser mejores seres humanos. Y al final, Sergio, yo creo que cuando se mejora el individuo también mejora la sociedad. Obviamente no podemos pretender mejorar la sociedad si no empezamos por el individuo, por nosotros mismos. Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Así que espero que os haya gustado, Sergio. Mil gracias. Siempre Un me placer. sorprende. Mira que hablo contigo, que soy tu hermano, pero bueno, me encanta escucharte y me sorprende siempre la cantidad de cosas y de datos que aportas y lo actualizado que estás con muchos de estos temas tan interesantes. Así que bueno, espero también que os haya gustado. Para aquellos que queráis, estáis ya en Patreon, ya sabéis, hacer vuestras preguntas y si no, pues anímate y ya también pondremos esa segunda entrevista, pondremos también en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Chao. Cuidaros. Besos a todos.